em, Wagner, inclusive la hermana Doris Wagner. Ella fue una de las que estuvo allá a 4.000 metros de altura con intercesores respaldando a los que íbamos hacia la cima del Everest. Ministerios como el de Cindy Jacobs, Morris Cerulo y otros más estuvieron acuerpando y se lanzó toda una red de intercesión a nivel internacional y mundial, pues era una batalla a pelear por lo que se conoce como la ventana 1040, que es la franja de terreno entre el paralelo 10 y 40, que agrupa las 100 ciudades más populosas del mundo y donde se reúnen cerca de 3.500 millones de seres humanos, que se entiende que en su totalidad o en un 90% por lo menos ellos nunca han escuchado ni una sola vez oír o nunca han oído el nombre Jesús. De tal manera que tomamos cerca de 45 días para poder viajar a las montañas, ayunos y preparación de meses en gimnasios y en las montañas y cuánta cosa se pudo hacer. Y tuvimos diferentes equipos de intercesión. Un equipo de intercesores latinoamericanos viajamos, se establecieron en un hotel llamado el Everest View, y también un equipo de hermanos de Europa y hermanos de Norteamérica, comandados por la hermana Doris Wagner, se hicieron presentes allí, y ese hotel se tornó en un campamento del Señor allá a las alturas. Los hermanos americanos tenían la encomienda de Dios de leer toda la Biblia completa, lanzarla, la palabra leída en voz alta a los montes. Otros tenían diferentes encomiendas. La mía era profética. Y yo, después que regresé del Everest, aunque usted no me lo crea, yo dormí como 5 días seguidos. Me acosté hoy y me levanté como a los 5 días. Solo me despertaba para comerme algo y a seguir durmiendo. Eso fue algo monumental. Un desgaste físico. Yo perdí como casi 10 kilos en el viaje, en la ida y vuelta. Y otros perdieron más porque eran más gorditos. Entonces, una de las madrugadas te cambia todo la hora, es decir, vienes con el reloj totalmente transformado. Cuando la gente está durmiendo, a uno le dan ganas de despertarse. Cuando es la hora del desayuno, a uno le dan ganas de cenar. Y cuando uno quiere almorzar, es la hora de almuerzo, uno quiere desayunar. Son 12 horas de diferencia. Y una de las madrugadas escribí este libro completo, que ya tenía mis notas. Es una guía práctica, lo escribí o está tirado en imprenta, en un material muy simple, muy sencillo, nada hermoso, porque lo hemos tratado de abaratar, porque es muy necesario, y traté de recopilar de todos los libros que se han escrito de guerra espiritual, no recopilar lo que se ha escrito, sino más bien escribir algo de lo que no se ha escrito, porque hay cosas maravillosas escritas. Entonces, en este pequeño folleto, yo lo que escribí son 12 pasos prácticos que uno debe hacer para tomar una ciudad para Jesús. Esto funciona alrededor de la iglesia, esto funciona en un edificio de apartamentos para implantar grupos de discipulado, como funciona para naciones. Y voy a tratar de decírselo porque tengo pues un buen tiempo, de comentarle por lo menos los 12 pasos rápidamente de qué debemos hacer para tomar una ciudad. Ahora, antes de decirle esto, para que más o menos tenga una idea por qué lo escribo, somos muy bendecidos al ser llamados por Dios a estas tareas, que aunque son un poco difíciles y a veces incomprensibles para mucha gente, criticadas por otros, no aceptadas por una gran mayoría, lo cierto del caso es que hay niveles en el ministerio en donde ya no debe interesarnos tanto qué piensen los demás, sino que tenemos que obedecer a lo que Dios nos indica que nosotros debemos hacer. Y cuando estamos entrando en esta batalla espiritual profética, uno está más pendiente de qué es lo que Dios quiere que uno haga, porque los resultados que van a verse son a veces ni siquiera cosechados por uno mismo, no son cosechados ni por la iglesia que uno pastorea, ni a veces en su propia nación, sino son resultados que se ven en las naciones de la tierra, como por ejemplo, después de este viaje al Everest, ha habido una apertura del país de Nepal hacia la obra misionera, y se están llamando misioneros para entrar allí, y precisamente el Everest está en Nepal, y estaba totalmente cerrada la penetración del evangelio en la ventana 1040. Dentro de lo que la experiencia que tenemos de esto, pues nosotros hemos tenido que ir a muchos lugares, en Europa, en Asia,
y en América Latina para poder poner en práctica todos estos elementos. Nuestro propio país fue ungido hace 4 años. Dios me dio una orden de ungir el país de frontera a frontera, de mar a mar, y tomar un vehículo y ungir la tierra, soltar el aceite cada 600 metros. Yo pregunté por qué cada 600 metros. Dios me habló de aquel momento cuando David llevó el arca del pacto a Sión y cada 6 pasos él hacía un sacrificio. Y el Señor me hablaba del número 6 como número de hombre que simboliza las obras de los hombres, y por eso había un sacrificio, había una especie de expiación de todas las obras de los hombres. Y entonces me encomendó a llevar una botella de aceite y cada 600 metros, según el marcador del carro, debíamos soltar el aceite. Lo hicimos de la frontera con Panamá a la frontera con Nicaragua, del Océano Atlántico al Pacífico, y profetizando a los aires sobre los animales, sobre las aves, sobre las montañas, los hombres y las ciudades, que un avivamiento sin precedentes había de venir a la nación de Costa Rica. Y nosotros estamos viendo que eso se está dando. Están habiendo cosas sorprendentes. Creemos que estamos en principios de avivamiento. Todavía no podemos decir que estamos viéndolo, pero yo creo que lo que está sucediendo allí es algo sorprendente. Yo soy nacido en familia evangélica y a los 7 años de edad le entregué mi vida a Jesús. Es decir, por lo menos por más de 35 años yo conozco el desarrollo de la obra evangélica en mi país, y yo puedo decir que desde que yo me acuerdo hasta el día de hoy, cosas grandes han sucedido en mi nación en los últimos 10 años que pueden sorprender a cualquier persona, porque Dios está haciendo algo grande en nuestras naciones. Y nos ordenó preparar gente y subir a las montañas y muchas cosas curiosas. Y entonces en alguna ocasión nos mandó a Colombia y fuimos a 27 ciudades de Colombia en una maratónica de 30 días. Llegábamos a un seminario como este en la mañana, hablábamos de guerra espiritual. En la noche había un culto de intercesión, ungíamos cada persona y luego hacíamos caravana tomando las ciudades. Y aunque los periódicos solo hablan lo malo de Colombia, hay otra Colombia que el Espíritu Santo está levantando, una Colombia llena de la gloria de Dios, del poder de Dios. Y entonces se han puesto en práctica todas estas cosas. Hemos ungido la isla de Puerto Rico completa, los pastores tomaron la visión y ahora en octubre la van a ungir, van a orar y ungir el equipo de pastores. Mire qué curioso, lo van a hacer alrededor, ya el año pasado se hizo en lancha, duraron 2 días y medio, dando vuelta en lancha, equipo de pastores e iglesias orando, mientras otros lo harán desde avionetas en helicóptero y otros lo harán por tierra. Bendito sea el Señor, amén. En estos días en Houston llevamos la visión. Tengo un encuentro con pastores para planear la toma de la ciudad, porque Dios va a comenzar a hacer algo glorioso entre los hispanos en los Estados Unidos. Y me ha sorprendido que el mismo día ellos han alquilado 11 avionetas para ungir por todo lado la ciudad. Y hay una batalla espiritual que se va a desatar sobre Houston, porque Dios va a hacer algo grande y sorprendente. Hemos estado en Chile desde la frontera con Perú, Arica, hasta casi la parte Puerto Montt, allá por Punta Arenas, casi 4.500 kilómetros por carretera, ungiendo y predicando cada noche en una iglesia diferente, tomando ciudades. Y Dios está haciendo cosas grandes en la Argentina y en otros lugares que Dios nos ha bendecido poder estar allí viendo la mano de Dios. Y después a los meses estamos oyendo iglesias creciendo, poderes del diablo que se han quebrantado, avivamientos, y Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Así que déjeme tomar por lo menos unos minutos, ya que pues Dios me concede la bendición de hacerlo. Entonces, si usted puede anotar allí, si no puede conseguir el folleto, anote lo que pueda, porque yo veo que se movieron muchos y nada menos ya se acabaron, bendito sea el Señor. Bueno, vamos. Yo se lo regalo, hermana, ahora que termine. Y los que lo compraron, yo les doy el permiso que lo reproduzcan, pero que no lo vendan. Amén. Solo sáquenle el costo y denlo a los hermanos. Es un libro importante, hermano. Entonces, el punto número uno, yo digo esto, ¿sabe por qué? Porque las cosas que Dios nos da no son nuestras, son del Señor, amén. No es para enriquecerse uno, sino para enriquecer el reino de Dios. Si yo pudiera, se lo regalo.
Amén. Entonces, el punto número 1, algo así rápidamente. Bueno, primero que nada, yo quisiera tomar mucho tiempo para hablarles acerca de las bases de la guerra espiritual. Ahora, mi área de trabajo en esto, con lo que tiene que ver con AD 2000, lo que tiene que ver con estos ministerios, y un ministerio que tenemos con líderes latinoamericanos que se llama Libertadores de las Naciones. Dicho sea de paso, hemos estado en Israel ungiendo la zona de Jerusalén, preparándola. Se ha hecho un recorrido desde Egipto hasta Israel, pasando por Siria, ¿sabe? Y se tenía una botella de aceite y una pequeña manguerita así, que iba en el camino siendo soltada, ungiendo la tierra, preparándola para cosas grandes. También en las pirámides de Egipto se ha ido a orar, en la zona del Machu Picchu, en Perú, en diferentes lugares. Mejor ni digo porque entonces no entramos a esto, pero Dios es bueno. Amén. Entonces hay base suficiente en la Biblia para comprender que la tierra en algún momento, cuando Adán perdió el dominio de las naciones, la tierra quedó en manos de Satanás, y Satanás tomó esa tierra y la fraccionó en territorios. Él había hecho contrataciones con los ángeles que se rebelaron contra él, y obviamente Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos los lugares, pero nuestro Dios sí está en todo lugar. Amén. Dios es omnipresente, el diablo no está en todo lugar a la misma vez. Él no está en Guatemala trabajando y está en Costa Rica trabajando a la misma vez. Él tiene una organización a través de la cual trabaja. Y estos son espíritus de alto nivel llamados espíritus territoriales, o el apóstol Pablo también le llama principados. El libro de Daniel 10 nos da una ilustración de lo que son los principados y nos habla precisamente de cómo operan. Son principados sobre vastos territorios que tienen dominio sobre un territorio específico, y entonces estos espíritus, Satanás los ha colocado para controlar y dominar naciones y territorios. Los hay sobre continentes, sobre naciones, y en nuestro trabajo y nuestro deber identificarlos y tratar de trabajar contra ellos en el nombre maravilloso de Jesús. Entonces la Biblia nos da una base para hablar con mucha claridad sobre la territorialidad bíblica. Esto se da. Los dioses paganos que adoraban los paganos, el dios Dagón, el dios Baal, el dios Acera, todos estos dioses son ángeles caídos que cuando se rebelaron contra Dios tuvieron manifestaciones a los seres humanos, y estos pudieron observar esa materialización degradada, y entonces hicieron imágenes que luego adoraron como sus dioses. Es decir, había una interacción clara entre los poderes diabólicos y los hombres. Contaminaron la tierra, vino un ocultismo extraordinariamente fuerte sobre las naciones, hasta que entonces Dios dijo que barrería al hombre de la faz de la tierra. Estos son los dioses paganos que se adoran. Había un verdadero control sobre naciones. Entonces, bíblicamente nosotros tenemos las bases para comprender que nuestras naciones son trabajadas por las fuerzas satánicas, pero nosotros entendemos que aunque Jesús dijo de Satanás que él es el príncipe, o era el príncipe de este mundo, eso cuando lo dijo Jesucristo es porque no había él todavía realizado el sacrificio supremo en la cruz del Calvario. Pero hoy el mundo no tiene un príncipe, el mundo tiene un rey. Amén. Un rey de reyes que es Jesucristo, y lo controla. Y precisamente nosotros estamos confiando que aunque el enemigo trabaja, nosotros podemos desplazarlo, podemos echarlo fuera. Amén. No tenemos por qué aguantarlo en nuestras naciones. Hace unos años, y déjeme decir esto nomás porque es curioso, pero yo en otra época yo jamás lo hubiera dicho. Yo soy realmente un hijo de ministerio del hermano Cerulo, desatado al ministerio hace 15 años atrás. Cuando por primera vez le conocí, de ahí en adelante ha sido una bendición, y tomamos de él la enseñanza sobre la intercesión y empezamos a dar seminarios en diferentes lugares, pero muchas cosas cambiaron. Yo escribí varios libros sobre oración, y en los últimos años tuve experiencias muy curiosas que me llevaron a este asunto de la guerra espiritual estratégica. Y precisamente hace 4 años, el espíritu que me dio la orden de ungir mi país me llevó al centro religioso más importante de nuestra nación. En todo país hay un lugar, o hay lugares claves. Allá queda en Cartago, en una basílica donde se adora un personaje religioso. Y entonces él me dijo: entra a ese lugar, úngete los pies y entonces ve y haz una declaración de guerra.
Yo llegué con 2 pastores, puse el vehículo al frente del santuario este. Yo creo que si me hubieran visto algunos queridos consiervos o hermanos me mandan al infierno. El pastor entrando a ese lugar, yo entré a ese lugar con los zapatos y los pies ungidos por el Espíritu Santo también, amén. Y entré, yo nunca fui católico, mi familia nunca fue católica, yo no sé mucho del asunto de los católicos, no conozco su doctrina, simplemente yo entré y me hinqué en la primera banca frente al personaje ese que está ahí en una imagen, mientras la gente prendía velas por aquí, prendían velas por allá. Cualquiera que me hubiera visto me saca una fotografía, me descalifica para siempre del ministerio. Entonces yo entré ahí, me hinqué bien bonito así, para que nadie me viera. Yo dije: Satanás, yo estoy aquí en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Yo le dije: yo no vine a adorarte como estos. Yo vine a decirte en el nombre del Señor que el tiempo del dominio tuyo sobre esta nación se terminó. Esta es una declaración de guerra. Yo dije: esta es una declaración de guerra. Aquí comienza la guerra y, hermano, nos llevamos 3 meses ungiendo todo lugar. Montañas, montes, y preparando las cosas para la nación. Costa Rica es un país bendecido. El asunto de la guerra espiritual se ha tomado como algo muy a pecho por las iglesias. Tremendas cosas están sucediendo. Y bueno, ahí comenzó la historia. Pero yo no tenía todavía mucha idea de subir a las montañas, sino que estaba meditando en todo esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya se acerca la fecha de comenzar los viajes de unción. Y entonces yo estoy en el patio, yo no estoy ayunando, yo no estoy orando, simplemente estoy haciendo labores de un padre de familia y de un hombre de casa. Tengo un bote de pintura, una brocha, estoy pintando una pared en el patio y de pronto yo estoy ahí todo el día preguntando: Señor, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el Espíritu Santo trae una impresión a mi vida y me dice, ante mi pregunta: ¿cómo vamos a hacerlo? Él me dice: hijo, como en el tiempo antiguo, como en el tiempo antiguo, como en el tiempo antiguo. Y yo digo: ¿y Señor, cómo era en el tiempo antiguo? Y de pronto, hermano, como esta pantalla que había anoche, así se me abrió un panorama frente de mí. Y en ese momento yo veo en el espíritu a Moisés. Todavía tengo las imágenes tan claras. Veo a Moisés que va subiendo una montaña, y entonces Israel en el campo se está preparando para la batalla contra Amalek. Y entonces Moisés sube al monte, levanta sus manos y abajo empieza la guerra. Y entonces, mientras Moisés mantiene las manos en alto, abajo Josué está teniendo victoria. Cuando Moisés baja las manos, el enemigo se lanza contra Israel. Entonces Aarón y Hur entienden la situación, sostienen las manos de Moisés, y hay un dominio de Israel sobre su adversario. Y entonces yo he usado ese pasaje por años y años para enseñar acerca de la adoración. A mí me gusta enseñar de adoración. Y yo siempre he dicho que eso significa adoración. Cuando levanta las manos es la adoración. Pero Dios está tratando conmigo. Él sabe que yo uso ese pasaje para eso. Y entonces me dice: Ronnie, ¿tú no crees que si tan solamente se tratara de adoración, yo obligaría a este anciano a subir a este monte en su edad tan alto solamente para adorarme en un monte? ¿Por qué yo no haría que lo haga abajo? ¿No crees que hay un misterio allí? De pronto otra imagen y aparece Elías subiendo el monte Carmelo, preparando aquel altar del sacrificio. Y yo he enseñado ese pasaje por años y años como la restauración del gobierno apostólico, cuando toma las 12 piedras que representan cada tribu de Israel. El 12 es número simbólico del gobierno apostólico. Yo estoy hablando del ministerio profético, y Dios me dice: ¿no crees que si tan solamente se tratare de un asunto con el altar, yo lo hubiese movido a él a hacerlo abajo y no arriba con su edad, con sus años? ¿No crees que hay un misterio allí? Y me dio una orden: pregunta, indaga, investiga. Y me fui a investigar, y en pocas palabras, simplemente lo que Dios me enseñó es que había un secreto en batallar en los lugares altos, en romper ataduras. Y desde ese momento hasta el día de hoy yo he estado trabajando, estudiando lo que yo
llamo y otros llaman geometría mágica, cómo el diablo trabaja a través de puntos y líneas y planos, cómo el enemigo tiende lo que son como ciertas cuerdas de influencia sobre naciones, a través de cruces que se levantan en los lugares altos, monumentos religiosos, a través de cierto tipo de altares. Y precisamente cuando el pueblo de una nación permitía que se levantaran en los lugares altos altares a los dioses, el pueblo caía en derrota, en desgracia, en miseria, en pobreza. Israel perdía. Pero cuando se levantaba Israel para derribar los lugares altos, y cuando Dios encontró un rey que derribó los lugares altos, cortó las influencias del diablo, entonces Israel se enriquecía, Israel era bendecido, Israel, aleluya, era levantado como nación para la gloria y la honra del Señor. Y desde ese tiempo nosotros tenemos esa costumbre dirigida por Dios de hacer cierto tipo de oración, cierto tipo de clamor profético, romper esas ataduras. Y dicho sea de paso, en nuestro país se hizo no dirigido por nosotros, sino a nivel del consenso que comienza a entrar en la enseñanza. Se hizo hace unos años, y por ahí veo al hermano Gullón. No recuerdo cuándo fue que se hizo, Gullón, la primera vez la toma de las puertas de la ciudad, pero fue hace como que 2, 3 años. 3 años atrás, hermano, eso fue glorioso. En todo rincón del país, las iglesias se unieron, salieron a tomar su pueblo, rodearlo, orar, y entonces a las 12 de la noche, todos unánimes, subimos a los montes más altos de la ciudad, de cada ciudad, y desde ahí se oraba y se profetizaba sobre, aleluya, sobre cada pueblo y sobre cada nación. A mí me gustó mucho esa noche porque me tocó dirigir ese programa desde el canal 23 en aquel tiempo, hoy Enlace. Fueron 6 o 7 horas y entraban reportes y llamadas por teléfono, y hubo caravanas, un movimiento del Espíritu tremendo. Amén. Fue tan lindo que los pastores, no exactamente en esa fecha, pero tuvimos un día que fue llamado el día de humillación, en donde pastores vinieron al templo bíblico de todo lugar. Yo creo que como unos 700, 800, quizás más pastores, líderes de denominación. Nos humillamos delante de Dios, pedimos perdón por lo que no habíamos hecho bien. En la mañana otros pastores habíamos subido en una avioneta y habíamos ungido el país, y en la tarde nos había recibido el presidente de la República en ese momento, y habíamos orado por él, trayendo bendición sobre la nación. Hermano, cuántas cosas Dios puede ir rompiendo en nuestros pueblos si tan solamente comenzamos a orar y comenzamos a clamar para que venga bendición. Si tan solamente entendiésemos la importancia de la oración desde los lugares altos. Bueno, número 1. Esto es muy sencillo, pero yo sé de lo que estoy hablando. Por 12 o 13 años yo solo casi he predicado a pastores, no soy un buen predicador de iglesia. En los últimos años solo en congresos Dios me tiene, y en nuestra congregación. Y sabe, yo he aprendido algo: la mayoría de pastores de iglesia no tienen un equipo de intercesión debidamente constituido. Y si quieres realmente ser efectivo en la toma de tu ciudad, debes empezar a tener un equipo de intercesión debidamente orientado. Yo no hablo del culto de oración, no hablo de jornadas de oración, no hablo de convocar al pueblo a un día de ayuno, no hablo de orar antes de las reuniones públicas. Estoy hablando de un equipo de gente seleccionada, escogida por el Espíritu Santo, de esos que no van a meter puñal por la espalda, de esos que van a levantar los brazos de los siervos de Dios, de esos que estarán empeñados en ayunar y en orar por tu familia, por tu vida, por tu ministerio, por tu casa. Cuando ministres, que ellos estén allí. Yo tengo de esos intercesores en la iglesia que han ayunado hasta 40 días para que Dios bendiga mi ministerio. Yo creo que cuando el Señor dé los premios, yo estaré por ahí quizás esperando que me dé algo, y cuando va a decir: no, el premio tuyo le pertenece a fulano. Son los que te levantan, hermanos, son los que oran por años y años. Esta gente todos los días se reúne en el templo para orar por su servidor, por mi esposa, por mis hijos, por los pastores, por los proyectos, por los viajes, por las cosas que tienen. Es un grupo, no es tan grande, pero es un grupo de gente, hermano, de ayuno, de oración. Están conectados por teléfono. Ellos se llaman cuando hay necesidad. Yo los llamo, es como un escuadrón de intercesión de emergencia. Ellos están ahí para clamar y orar para que las cosas vayan bien, para que el enemigo se ha destruido. Amén.
Y todo pastor, como paso número 1 para tomar una ciudad o para tomar un pueblo, debe levantar un equipo de intercesores. Ahora usted dirá, hermano, pero si eso lo podemos hacer porque es una iglesia grande. No, usted puede comenzar, si es que va a comenzar una iglesia hoy mismo, la semana que viene, usted debe comenzar todo en oración. Lo que no empieza en oración no termina bien. La oración es un sustento, es un soporte. La oración rompe las obras del enemigo. La oración agujerea el manto de Satanás. La oración trae los milagros de Dios. La oración, aleluya, trae consagración, trae avivamiento. La oración trae victoria. La oración provoca al pueblo. La oración unge, aleluya, hace que la unción venga sobre la palabra. Entonces, si no tiene mucha gente, comience usted con su propia casa. Comience usted con su familia. Déjeme darle un ejemplo. La persona que por algunos años me enseñó a mí muchas de estas cosas se llama Alan Vincent. Es un inglés. El hermano Alan Vincent es un padre espiritual de unos ministerios apostólicos a los que yo he formado parte. Y este hombre estuvo en Bombay, India, 15 años como misionero. Cuando él llegó a la India, solo había una iglesia, era una iglesia católica, no había una iglesia evangélica. Los que tomó él para discipularlos eran 4 personas, su familia, y él comenzó la iglesia en su casa con reuniones de intercesión. Cuando este hombre salió 15 años después, aplicando los principios de la guerra espiritual, dejó plantadas 3.500 iglesias en toda la India. Se multiplicaron, rompió poderes de Satanás. Y si alguno de ustedes ha estado en el oriente o en lugares donde la bendición de Dios no está, hermano, uno llega a una nación como esta, bendito sea el nombre del Señor. Uno en el aire siente, hermano, uno quiere hasta danzar en el aeropuerto. Pero cuando uno llega a estos países es una penumbra, una tiniebla, es como un peso que hay sobre la cabeza de cada persona. Yo estuve una vez en la India, la primera vez con el hermano Sidney Ster, quien es el que vino hace unos meses traduciendo al hermano Cerulo. Y hermano, nosotros teníamos que turnarnos para dormir. Mientras yo dormía, él intercedía, y cuando él quería dormir, yo tenía que interceder, porque los dos no podíamos dormir a la misma vez. Era como que se nos venía algo encima, era como acuchilladas en la mente de uno, algo que yo jamás en mi vida había experimentado, una opresión. Es algo, imagínese un pueblo de casi 1.000 millones de personas adorando más de 300 millones de dioses. La guerra espiritual o los principios funcionan. Número 1, dije, entonces usted debe preparar un equipo de intercesión. Debe formarlo, debe enseñarle, debe adiestrarlo antes de comenzar la batalla. Usted debe enseñarle acerca de diversos tipos de oración, debe darle bases para la santificación, debe enseñarle lo que es el ayuno, no solo la teoría, sino que realmente entren en el ayuno. Amén. Hay géneros de espíritus que no van a ser derribados si no es a través de mucha oración y ayuno. Debe enseñarles acerca de los beneficios de la Santa Cena, acerca del poder del nombre de Jesús, la sangre de Jesús. Debe enseñarle la oración en el espíritu. Deben meterse a orar aún con gemidos indecibles, con dolores de parto, experimentar lo que es esa unción de intercesión con dolores de parto. Enseñarles principios sobre guerra espiritual, lo que es el perdón identificativo, lo que es la sanidad interior para ser guerreros sanos. Debe enseñarles sobre el ministerio profético. Debe ser gente abierta a la operación de los 5 ministerios, porque en la guerra espiritual se depende mucho de la dirección profética, de la cobertura apostólica, y si uno no está de acuerdo en estas cosas, ya tiene la mitad de la guerra perdida. Bueno, paso número 1, organice un equipo de intercesión. Paso número 2, voy rápido. Paso número 2, usted debe en oración pedirle a Dios que le enseñe cuál es el campo de batalla que usted va a escoger. ¿Cuál es el objetivo en la batalla? ¿Cuál es el lugar donde usted va a orar? Sea toda la ciudad, sea un segmento de la ciudad, porque bien puede ser un evangelista que vas a tener una campaña en un estadio en tal parte. Entonces debes tener muy claramente definido tu objetivo. ¿Cuál es el lugar donde tú vas a orar y vas a mover a tu gente para interceder? La elección del campo de batalla. Ahora, hay cosas que le van a ayudar a usted para buscar el lugar o hacer la elección del campo de batalla. Déjeme
ubicarme un poquito acá. Para que usted sea efectivo, voy a tratar, hermanos, muy poco el tiempo y estoy tratando de resumir. Es muy importante lo siguiente, voy a dar, tal vez con ejemplos le ayudo. Nosotros hemos comenzado un proyecto en nuestra ciudad donde está la iglesia que le hemos puesto llamado Misión Tibás. Tibás es el pueblo donde estamos. Entonces nosotros estamos en un proyecto de evangelismo, de Misión Costa Rica, de misión a todo el mundo. Y tenemos la intención de tocar toda esa comunidad. Estamos haciendo actividades evangelísticas, campañas, pero una de las cosas primeras que ya se hizo fue precisamente toda una batalla espiritual sobre el territorio. Y nosotros escogimos las zonas que vamos a batallar. Entonces ya escogimos el pueblo, se llama Tibás. Ahora fuimos a la municipalidad o a la entidad de gobierno y conseguimos los mapas grandes que le dan a usted la idea de su pueblo, de su ciudad. Los mapas que se han levantado te dan una idea a ti, una idea material de la ciudad, te dan la anchura, la longitud, te ubican los monumentos, te ubican los lugares donde están los templos evangélicos, donde vive la gente, donde hay templos de esto, de lo otro, los bares. Esos mapas que hace el gobierno te dan una idea geográfica de cuál es el objetivo, cómo trabajar con él. Entonces, para poder hacer un trabajo efectivo, debes tener cierto tipo de estudios sobre la comunidad. Yo tengo, además de, y este es el punto creo que número 3, no lo he visto, pero creo que es el punto número 3, tú debes preparar, sí, un equipo de inteligencia, establecer un equipo llamado de inteligencia, usando ciertos nombres medios militares, un equipo de inteligencia, de esa gente que está en la iglesia, que le gusta estudiar, que le gusta leer, de esos que se meten en la computadora, que se meten en la internet, de esa gente que se la pasa en la bibliotecas, que son profesores de estudios sociales, de historia, sociólogos, politólogos. Llámelos, hermano, y organícelos, y le van a conseguir a usted detalles impresionantes como lo que me han conseguido a mí acerca de la comunidad, cómo vivían los indígenas, qué pactos hicieron, cuál sangre derramaron, cuántas muertes hubo. Un equipo de inteligencia que le haga a usted conocer por qué se llama así la comunidad, si estará pactada por el nombre, a qué santo patrono se la encomendaron, o a cuántos que hicieron los indígenas o los españoles. En fin, le dará a usted muchos detalles sobre ese lugar sobre el cual usted va a batallar. Esto es muy impresionante y es muy importante, porque estos territorios son controlados en función de pactos ancestrales, en función de pactos familiares, son controlados territorios. Anoche tuvimos una disertación, una enseñanza maravillosa. Los que pudieron estar anoche, yo creo que lo disfrutamos, fue algo tremendo. Es como para obtener el cassette y volver a leer acerca de lo que habló este hermano Gary con respecto a ese rompimiento de pactos. Bueno, precisamente tienes que formar un equipo de inteligencia para investigar histórica y espiritualmente la comunidad. Voy a leerle algo así rápidamente para que los que no tienen el libro se ubiquen un poco en qué estoy tratando de decir. Esto te va a ayudar, esto te va a dar una idea. Por ejemplo, la historia del lugar, el pueblo, la nación, las guerras o las revoluciones. ¿Sabe? Hay un punto que yo siempre me pregunté, Señor, ¿por qué en esta comunidad que me queda tan cerca de la iglesia todavía no conozco un convertido que haya venido a la iglesia? Estoy hablándole de 300 metros. ¿Por qué no vienen esta gente? Hemos orado y hemos clamado. Bueno, hace unos días una hermana me trajo unos datos muy curiosos. Y es que precisamente esa zona, son 2 o 3 cuadras a la redonda, eso antes que llegaran los españoles era el cementerio de los indígenas. Y precisamente ahí habían habido ciertas cosas bien serias que todavía la comunidad lo recuerda. Nosotros no sabíamos acerca de eso. Y hemos comenzado a orar. Y aunque suene hasta gracioso, ya comenzaron a convertirse los vecinos de esa zona y están empezando a llegar a la iglesia. Porque estamos anulando los pactos, cancelando los decretos, los hechizos esos, los encantamientos que han movido espíritus para sujetarlos, y hasta que no se rompan esos poderes del diablo, no se suelte esa gente para venir a la casa del Señor.
Bueno, historia de los primeros pobladores, quienes eran masones, eran religiosos, qué costumbres tenían, los pactos que hicieron los gobernantes, el significado de los nombres del lugar, el estudio de los parques, por qué ese parque allí, por qué ese monumento, qué implicación tiene, quién lo hizo, amén, etcétera, etcétera. Número 4, usted necesita hacer un reconocimiento precisamente de los pactos ancestrales que esclavizan la zona sobre la que usted va a trabajar. Y esto te lo va a brindar precisamente el estudio de estas personas. Ahora escúcheme, hay 3 bases principales para que usted, o 4, o más bien, si usted va a Génesis 11, cuando Babilonia iba a ser levantada y Babel iba a ser levantada, esa torre que representa toda una estructura religiosa de control mundial, que es un prototipo de lo que está sucediendo hoy, o es más bien la madre la que ha dado a luz todas las religiones, sabe que esta Babel y esta Babilonia se iba a levantar en función de 4 cosas, y el diablo edifica sus fortalezas que no vemos sobre 4 cosas. Número 1, la rebelión. Número 2, el pecado de las gentes. A mayor rebelión, mayor material tiene el diablo para controlar ciudades. A mayor pecado, mayor capacidad para controlar. Pero hay 2 cosas más, y es el ocultismo. Toda práctica de ocultismo entra o introduce a la gente en pactos. La gente queda pactada, queda controlada, el enemigo toma derechos. Y número 4, los pactos por el nombre. Ellos dijeron, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. De tal manera que los pactos por el nombre, pero es importante hacer un estudio de la comunidad acerca de cuáles son los pactos que esclavizan esa ciudad. Muchos de esos pactos usted los va a encontrar en los libros de historia, o los va a encontrar en algunos decretos y algunas decisiones que han tomado los primeros fundadores y los diversos gobernantes. A veces a uno no le interesa leer eso, pero hay personas que tienes en la iglesia que te van a ayudar, y esas cosas rompen la bendición, quitan la bendición, para ser más claro. Y nosotros tenemos que identificar en la zona cuáles son los pactos que están cobijando esa comunidad para quebrantarlos a través de la oración. Número 5. Debes establecer un equipo que nosotros llamamos un escuadrón de misiones especiales. Son de esos intercesores agresivos, amén, gente santificada. Ahora, estoy dando por sentado que entendemos que en estos asuntos no nos podemos meter si no estamos realmente buscando a Dios y estamos en el temor de Dios. Yo podría darle ejemplos muy dolorosos en nuestra propia iglesia por experiencia propia, y por eso en alguna parte del libro yo explico acerca de que es trascendental, es sumamente importante que todo aquel que se meta en este terreno de la batalla espiritual se limpie, se santifique. Esto no es para gente que quiera andar como quiere, ¿sabe? Yo entendí algo cuando estuve ahora en las bases del Everest, en la batalla espiritual. Nosotros entramos a un parque nacional que se llama el Sagarmatha. El parque Sagarmatha comienza como a los 2.800 metros y tú entras, y de ahí comienzas a caminar como 10, 12 días sobre montañas para llegar al punto clave. Y cuando entras ahí te encuentras un gran rótulo enorme que está en inglés y dice: bienvenidos a los territorios del dios Kumbulini. Dice, es el príncipe sobre el parque Sagarmatha, es un demonio, es un dios para ellos, el dios Kumbulini, el dios de los tibetanos. Y ese nombre Sagarmatha, traducido al español, significa donde se sienta la reina de los cielos. Esa adoración babilónica que la que hay sobre todas esas culturas. Bueno, cuando uno entra ahí, hermano, es como un choque, es como si uno tuviese una fuente de presión de aire que cuando vas a entrar ahí te pega y casi que rebota, sientes una opresión. Es como entrar en un ámbito de presión y de opresión bien tremenda. Y yo entendí una sola cosa, un asunto es lidiar con los demonios pequeños. Una cosa es echar fuera demonios de la gente, y en la medida en que vas conquistando terreno y en la medida en que te vas metiendo en lugares donde el enemigo tiene control, ahí sí que el asunto no es jugando. Ahí la única cosa que debe
debe conocer el intercesor es que su corazón está bien con Dios. Ahí no te vale quién eres, cómo te llamas, qué universidad cursaste, cuántos títulos tienes en la pared de tu oficina. Ahí la única cosa que te vale es que estés a cuenta con Dios y que la sangre del Cordero te limpie, aleluya, y que Dios esté contigo. No vaya a pasar como los hijos de Seba, que cuando estés batallando arriba, reprendiendo a los principados de las naciones, el diablo se aparezca y te diga: a Jesús conozco y de Pablo yo sé quién es. Y ¿tú quién eres aquí? Cuando salimos para allá, parte de la gente del equipo firmó testamentos, hermano. Ustedes se ríen, pero es totalmente serio. Gente que pensó que no volvería. Son territorios muy difíciles, temperaturas y alturas. Yo no firmé nada. Pero igual que ellos, yo me puse un día a ayunar y orar. Dije: Señor, aquí la única cosa a la que temo es andar mal contigo. Porque yo sé que si estoy bien contigo, tu protección está conmigo. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl y los israelitas cuando enfrentaron a Goliat? Que Goliat gritaba: manden uno, cobardes. Ellos se echaban atrás. Cuando David entró y dijo David: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Sabe qué fue lo que dijo David con esa expresión? Él dijo: este es un incircunciso, yo soy un hombre circuncidado. Este es un hombre sin pacto con Dios, yo soy un hombre en pacto con Dios. Este es un hombre que no tiene la protección de Dios, yo tengo la protección de Dios. Por más grande que sea, yo lo traigo al suelo porque Dios está conmigo. Hermano, lo más importante en la guerra espiritual es que tú sepas que el pacto está vigente, porque Dios es un Dios de pacto y Dios te cumple, amén. Y no hay demonio, no hay diablo, por más grande que sea mayor que está contigo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, amén. Y eso es importante. En la batalla espiritual es importante. Gente santificada, gente que se meta con Dios. Qué maravilloso es, hermano, que Dios nos envíe predicadores y nos hablen de santidad. No legalismo, santidad. El viernes pasado, la semana pasada, tuvimos un profeta en nuestra iglesia. El hombre habló 4 mensajes acerca del reino de Dios, de consagrarse a Dios. Pero Dios lo usó de tal manera, hermano, que yo pocas veces había sentido una unción tan tremenda para hincarme y sentir que odiaba el pecado. No solo es un asunto de que lo he leído, no es solo un asunto que sé que debe ser, sino que la unción vino, hermano, y yo sentía como un deseo de volar patadas a los pecados. Si tuvieran forma, era como algo. ¿Cuánto necesitamos esa unción que vuelva a la casa de Dios, hermano? Que el Espíritu Santo santifique a la gente, que el Espíritu Santo nos haga sentir, aleluya, un odio por las cosas malas, por las cosas que Dios aborrece. No solo para no exponernos al ataque del enemigo, sino por amor a Dios, por amor a Él, amén. Que sintamos un deseo de andar en pureza de corazón, en rectitud en el alma. Bueno, los escuadrones de misiones especiales necesitan estar bien con Dios. Son ese equipo de intercesores que tú puedes hablar con ellos, que son gente madura, gente de oración, gente de ayuno, que es la que vas a enviar a diferentes lugares para interceder en forma efectiva. Ahora, yo aclaro esto, hermano, que estamos hablando de gente que no usará una granada de mano, no usará un rifle, no usará una bomba. No lo vamos a enviar a los centros religiosos a poner una bomba ni a explotar imágenes, aunque Dios quisiera que cayeran unos cuantos rayos sobre algunas. Estamos hablando del ámbito espiritual, gente que va a saber lo que hace proféticamente, va a soltar una oración con tal puntería que las obras del enemigo se van a derribar. Bueno, esos escuadrones de misiones especiales son esa gente que va a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, voy a citar en unas 4 o 5, hay 20. Ungir con aceite algún territorio, un parque, un templo, una calle, una casa, una zona de gobierno. Son los que hacen caminatas de oración para ungir la zona. Dicho sea de paso, nosotros hacemos 3 caminatas de oración por semana. Un grupo de hermanos que quiere bajar peso bajar peso en libras corporales, pero quiere subir peso espiritual. Amén.
Los estamos enviando con sus líderes a recorrer ciertas zonas y orar, interceder, lanzando la palabra, amén, y Dios está dando resultados. Bueno, los escuadrones en misiones especiales son usados para realizar actos proféticos en el territorio enemigo, para subir a los montes a batallar desde allí, para invadir zonas de hechicería y quebrantar los poderes del diablo, amén, etcétera, confrontar poderes religiosos. Voy a darle un ejemplo. Cuando nosotros hicimos una actividad en México muy grande, se levantó un ministerio bien lindo en México, que ha dirigido por algunos años la hermana Ana Méndez, y ese equipo de intercesores ha hecho una tarea extraordinaria en México, criticada por muchos, pero que está trayendo a México gran bendición. Nosotros en el mapeo espiritual de México encontramos que México tiene lo que llamamos 14 columnas de iniquidad. No tengo el tiempo para explicárselo, pero en unos minutos le daré algo sobre eso. Las columnas de iniquidad son como estas columnas que usted tiene aquí. Satanás edifica sobre los cielos como ciudades fortificadas, como fortalezas. Usted, desde el hotel donde yo estoy, anoche me puse a orar un poco por Guatemala, y estoy en un lugar en el piso 10 y se ve bastante de la ciudad. Bueno, cuando uno viene en el avión también uno ve la ciudad. Bueno, el enemigo edifica una ciudad sobre la ciudad, según los pactos, según el ocultismo, según el pecado, según la rebelión. Él va edificando como una fortaleza. Ahora también edifica como un toldo, como una carpa, como una cobertura de tinieblas sobre las ciudades. Pero veámoslo desde el punto de vista de una ciudad. Las ciudades, bíblicamente hablando, son el elemento profético más amplio para describir el levantamiento de un reino. Usted puede usar el grano de mostaza para hablar del reino de Dios. Dicho sea de paso, yo siempre ando un granito de mostaza. Yo no sé si lo ando así, mira, aquí lo ando. En esta cosita que ando aquí yo tan tremenda, en este circulito, adentro tengo, ven algo ahí como gris, un cuadradito. Dentro hay otro circulito y ahí me cabrían tal vez unas 50 semillitas de la que tengo ahí. Una es la cabeza de un alfiler, eso es un grano de mostaza que tengo ahí. Alguna vez alguien me dijo, hermano, cada vez que vaya a hacer algo para el Señor, hágalo con una fe como esta. Y lo ando aquí para acordarme. Un grano de mostaza. Bueno, el reino de Dios es como un grano de mostaza, pero el reino de Dios ampliamente definido, el Señor usa el concepto. Esta mujer que ves, que se sienta sobre aguas y son tribus, pueblos, lenguas, está bien la gran ciudad, es una ciudad, estructuralmente. Entonces las columnas de iniquidad son estas piezas medulares, son columnas, que si le haces un hueco allá a la carpa no pasa nada, agujereas el piso tampoco. Tiras la puerta, no pasa nada. Haces un hueco arriba, si llueve, si nos mojamos, pero no pasa más que eso. Pero si te atreves a tocar estas columnas, cuando te das cuenta se te cayó todo encima, se destruyó todo. Las columnas de iniquidad son esos lugares que Satanás ha usado al paso de los siglos para que las gentes vayan a pactar las naciones año tras año. Algunas son plazas de toros, donde se derrama la sangre de los toros. Año tras año, fiestas como Manizales, Medellín, Cali, los lugares más violentos de la tierra, porque año tras año tú vas al centro del mundo. La semana anterior estuve en Quito, Ecuador, y fui a la mitad del mundo. 2 veces he estado allí. Hay unas edificaciones y hay una línea en donde es el Ecuador, 0 grados. Tú pones un pie aquí, estás en el hemisferio norte, pones un pie acá, estás en el hemisferio sur. Pero cuando subes a una torre para orar y miras hacia abajo, hay una cantidad de símbolos masónicos terribles. Y hay una iglesia católico-romana establecida al final. Y detrás del altar mayor, la cosa más curiosa, separado por una pequeña calle, hay una plaza de toros. Y al otro lado hay una gallera donde se hacen peleas de gallos, sacrificios de sangre. Hay lugares donde en las naciones se hace el sacrificio de sangre. Otras son volcanes donde la gente van a adorar. Otros son
ciertos ríos donde la gente va a adorar, otros son, qué sé yo, podría poner diferentes cosas, otros pueden ser una enorme piedra que tiene ciertas leyendas donde la gente va a adorar. Esos lugares donde nacionalmente año tras año la gente va, son los lugares donde Satanás ha levantado su estructura. Ahí se ha levantado la estructura, bajo la adoración de la gente. Entonces, estos lugares, cuando estábamos en México, uno de ellos era el mercado de los brujos, un mercado que hay allí para que los brujos se surtan de todo el país con sus cosas. Hubo un combate, una batalla, un enfrentamiento ahí verbal, de palabras, no de golpes, sino de palabras, de tratar de conquistar a los líderes que estaban allí. Estaba el jefe principal de los brujos en México allí, resguardando la zona donde se asentaba la potestad de hechicería. Fue confrontado con el evangelio, rechazó el evangelio, dio la espalda, blasfemó. Un mes después, el hombre se murió por un cáncer fulminante que se le desarrolló en cuestión de horas. Su hijo, que sería el sucesor de los brujos en México, sabía del asunto y bajo el temor se entregó a Cristo. Amén. Y entonces él hizo una revelación de que todos los lugares que se habían ido eran exactamente los lugares que ellos usaban para impartir sus influencias. Y nos dijo, hay 3 columnas de iniquidad mundiales establecidas, una en las bases del volcán Popocatépetl en México, donde los aztecas adoraban, ya ese lugar se había ido a orar. El segundo lugar era la zona arqueológica del Machu Picchu en Perú, donde se asentaba el imperio inca. Un año después, nosotros fuimos por 15 días a hacer batalla espiritual sobre toda la zona del Cusco en Perú. Y la otra era los montes Himalayas, en la zona del Asia. Buscando eso, entonces fui 2 veces a la India con el hermano Cerulo, y en una tercera encontramos un lugar clave donde teníamos que ir a orar. Yo tuve un sueño en el año, en un 2 de agosto. El 2 de agosto en Costa Rica es un día que se celebra precisamente esa festividad religiosa, ese personaje donde yo mencioné. Y ese día me puse a orar y a ayunar. Y en algún momento de la oración me quedé dormido. Y tuve un sueño en donde yo estaba cuidando una enorme finca que tenía una parte, un monte alto, y en el monte alto había una casa, pero maravillosa, blanca, linda, una mansión. Y yo tuve que hacer una diligencia y entonces dejé a una persona encargada, dije, cuida bien aquí, voy a salir. Cuando yo regresé, vi el portón abierto y vi una invasión de monjes tibetanos, de monjes budistas, con incensarios moviendo todo, moviéndose por todo lado, y ya iban casi llegando a la casa. Yo dije, Dios mío, este hombre lo dejó entrar. Dije, Señor, solo me quedan 2 cosas, o los dejo entrar o los echo afuera. Y no pude pensar, me fui a echarlos afuera, me fui corriendo, iba moviéndole la espalda a cada uno para ver cuál era el más grande, y me fui buscando hasta que llegué a uno, y cuando lo vi de frente, lo volví y le miré el rostro. Y este hombre se le conoce como el Dalai Lama. Y cuando yo lo vi de frente, le dije estas palabras en el espíritu: tú sabes que en asuntos de pacto, estos solo tienen vigencia sobre un territorio si el dueño del territorio concede el permiso. Y Jesucristo es el dueño de este territorio, yo soy su administrador y Él no te da permiso para entrar aquí. Sal fuera de aquí. Y empecé a empujarlo hacia abajo y a hablarle en otras lenguas, gracias a Dios que Dios no me dio la interpretación, porque eran violentas las cosas. Lo fui echando y los eché a todos. Cerré el portón, tomé, aleluya, cada lugar donde habían movido su incensario y empecé a lanzar como David con toda mi fuerza. De pronto caí al piso y regocijándome ahí, dije, Señor, yo no sé si lo hice bien, pero los eché afuera. Y me gocé. Bueno, en base a ese sueño, en el año 85 me desplacé con un equipo de intercesores a la zona de los Himalayas, en la frontera entre la China comunista, el Tíbet, la India, Nepal y Bután, donde se llama el Shanggu Lake, el lago sagrado, donde nace el río Ganges, ese río famoso de la India, para hacer ciertas cosas que Dios me dijo que yo debía hacer y profetizar ciertas cosas sobre esas naciones. Y además fuimos allí porque como desviándose del camino, en la misma visita lo hicimos, está un monasterio que se llama Rumtek, el monasterio Rumtek.
Ese monasterio es una réplica del principal monasterio de los tibetanos, donde el Dalai Lama se asentaba, porque al dominar la China comunista, el Tíbet, ellos tuvieron que sacar todo su gobierno del budismo tibetano hacia las zonas de los montes altos, y ese monasterio Rumtek es donde ellos lo construyeron recientemente, hará unos 25, 30 años, para allí preparar todos sus sacerdotes para el budismo de 45 naciones. Y nosotros fuimos precisamente a ese lugar a hacer guerra espiritual, al monasterio Rumtek, y a declarar las cosas que Dios había dicho que debían ser declaradas. Esto más o menos le da a usted un ejemplo de qué son los escuadrones en misiones especiales. Quizás nadie lo entienda, quizás muchos critiquen y digan, ¿para qué fueron hasta allá? Allá usted con su asunto, hermano. Yo prefiero obedecer a Dios. Yo voy hasta la luna. Yo le digo, Señor, si el próximo mandato es subirme a un cohete, ir a la luna, me voy para la luna. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Prefiero estar bien con Dios que con los hombres. Además que a mí me gusta esto, hermano. Cuando uno tiene un ministerio profético, uno le gusta porque la gente se incomoda. A mí me gusta que la gente esté incómoda. Yo ayer estaba incomodísimo predicando con saco y corbata, hermano. A mí no me gusta predicar con saco y corbata. Hoy estoy contento. Yo le dije a los hermanos, no, mire, es que ya yo aguardé toda mi ropa, yo me voy así. Y gracias, Señor, gloria a tu nombre. Quiero ser libre, hermano. No, a veces me gusta andar en corbatita, pero a veces no tengo ganas de nada. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban a Dios? Bueno, me quedan 17 minutos. Me dijeron hasta las 11:30 y hasta ahí voy a llegar. Escuadrones de misiones especiales. Número 6. Usted necesita hacer un mapeo espiritual, comprar esos mapas, amén. Compre alfileres, de esos alfileres que tienen cabecita de colores para poner ahí cosas. Voy a tratar de decírselo con sencillez. Consígase, mire, consígase esas hojas grandes de papel blanco, de cartulina. Si va a hacerlo por una gran ciudad, pues entonces compre los mapas, ya están hechos. Pero si lo que va a hacer es trabajar los alrededores de la iglesia, o donde va a plantar una iglesia, o donde va a tratar de conquistar con su iglesia un edificio de apartamentos o una comunidad, entonces la primera cosa que yo le recomendaría es que usted se dé una caminata por allí, ya sea en bicicleta, lo haga en su carro, eso sí, usted no conduzca, que lo lleve otro para que usted vaya viendo y haciendo un dibujo, porque si va manejando y dibujando, hermano, vamos a tener que orar por usted. Entonces, caminando, usted haga un dibujo más o menos de la zona, de las cuadras donde usted va a trabajar para hacer un mapeo espiritual, y después tome toda la información que pueda de todo lo que hay, prostíbulos, cantinas, bares, estadios, templos evangélicos. Algunos están hechizados, aunque a muchos les duela, están hechizados y hay que deshechizarlos. Hay lugares donde no pasa nada, hermano. Claro, en Guatemala no sucede eso, ¿verdad? Eso solo en Costa Rica, que uno encuentra que no pasa nada, lugares donde no pasa nada. Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Qué lindo suena eso de fascinar, ¿no? Le suena a usted como la última moda francesa, ¿no? Pablo dijo, ¿quién os hechizó? Para que habiendo comenzado en el espíritu, ahora sean unos carnales que no creen en nada. Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él no dijo, venid a mí los trabajados, los que están todo el día con el sol, un pico y pala. Él dijo, venid a mí los que estéis hechizados. Hay gente hechizada en las iglesias. Gente trabajada por el diablo, los demonios. Hay que romper esas ataduras. Púlpitos trabajados y hechizados. Nosotros hemos sacado satanistas de la iglesia, hermano, que llegan disimuladamente con las manos llenas de sangre de animales. Seguro vienen de algún culto a ponerlo en la pared. Los hemos sacado. Se sientan para maldecir a nuestros hijos. Los hemos controlado. Muchos pastores que han caído en desgracia, iglesias que están desfinanciadas, son trabajos de hechicería. Y como no, yo no creo en eso. Siga así, hermano. Mejor es que crea, porque mayor es el poder de Dios para romper esas ligaduras y que venga la bendición de Dios. Bueno, un mapeo espiritual es necesario. Voy a hacerlo rápido, en 5 minutos.
Hay 8 cosas que sinceramente usted debería tratar de colocar ahí. Ahora, yo no se las voy a poder decir en 5 minutos, solo se las menciono para darle mucha hambre sobre esto. Son las siguientes, apúntelas ahí e investigue donde pueda encontrar acerca de esto. Los 8 elementos más importantes que debe contener un mapeo espiritual son estas 8 cosas. Número 1, principados. Número 2, gobernadores de las tinieblas. Número 3, los tronos o dominios que menciona Pablo en Colosenses. Número 4, las potestades. Número 5, huestes de maldad. Número 6, las llamadas columnas de iniquidad. Número 7, los lugares escogidos para la guerra. Número 8, las puertas de la ciudad o las puertas del infierno. Entonces se las repito: número 1, principados. Número 2, gobernadores de las tinieblas. Número 3, tronos o dominios. Número 4, potestades. Número 5, huestes de maldad. Número 6, columnas de iniquidad. Número 7, lugares escogidos para la guerra. Y número 8, las puertas de la ciudad. Voy a ponerle un ejemplo. Yo creo que Colombia es una nación, es un lugar escogido para la batalla espiritual. Dentro del continente americano, Colombia en el plan profético está destinada a ser una columna continental profética a las naciones del mundo. Y es un lugar peleado por el enemigo, hermano, peleado, pero hasta decir basta, peleado. Bueno, así hay naciones, pero también hay pueblos, hay lugares, hay puntos claves. Entonces, solo defino esto rápido porque el tiempo se va. Cuando hablamos de principados, hablamos de espíritus territoriales. Usted los identifica por 2 cosas: por el nombre, si el Espíritu Santo se los reveló, o si no tiene el nombre y no los invente, mejor no los invente, porque nada menos empieza uno a invocar cosas raras. Si Dios le revela el nombre de los principados, lo apunta. Si no, entonces el principado de tal cosa, el principado de tal lugar, el príncipe de tal lugar, es el nombre, se define. Cuando uno tiene un presidente en la república de uno, uno lo puede identificar por 2 cosas: por el nombre propio de él o por el cargo que tiene. Si usted no tiene la revelación del Espíritu que está operando sobre un territorio, y el territorio se llama Quetzaltenango, usted debe saber que hay un príncipe de Quetzaltenango que está tratando de tomar el territorio. Y va desde las naciones más grandes hasta los pueblos más pequeños, y opera aún en familias, espíritus familiares que llaman los espiritistas. Hermano mío, se asientan en un territorio, en una casa, y no lo saca nadie de ahí, si no es a través de la oración. Se pueden ir las familias y cuando se van a otro dicen: ¡qué alivio! Solo allá era que sucedía todo lo que sucedía. Y los nuevos que compran la propiedad dicen: la maldición desde que llegamos aquí. Espíritus territoriales están ahí, dominando el territorio. Los gobernadores de las tinieblas. Esto es muy interesante. Los gobernadores de las tinieblas no operan sobre territorios específicamente, sino sobre personas que están en eminencia. Cuando vas a hacer un mapeo espiritual, y yo sé que la mayoría de nosotros como pastores no lo hemos hecho, nosotros mismos no sabemos ni siquiera dónde viven nuestros propios gobernantes para orar por ellos. Bueno, haga 2 cosas. ¿Dónde operan los gobernadores de las tinieblas? Operan sobre gente que está en eminencia. Una vez que sale del gobierno, el diablo dice: hasta luego, te vi, ahora sigo con el otro. Son importantes para el diablo en el momento en que ocupan un cargo. Cuando lo dejan, se acabó. Siguen con el que viene. Los gobernadores operan en 2 lugares. Uno, en los puntos de gobierno, en las alcaldías, los juzgados, las bases militares, los palacios presidenciales, las asambleas legislativas, donde está el Senado, allí. Y la iglesia debería tener equipos de oración para que en lugar de estarnos quejando y haciendo huelgas, que más traemos rebelión y el diablo edifica más fortalezas, en lugar de estarnos metiendo en política y en esa cosa, nosotros deberíamos estar rodeando esos lugares antes de que se tomen decisiones, antes de que los senadores o diputados decidan algo. Días antes, en oración, los equipos de intercesión deberían rodear ese lugar, deberían ungirse las manos y meterse allí para clamar, para que esa gente decida bien, porque los que los controlan son espíritus jezabelíticos. Espíritus de control, de autoridad, son los gobernadores de las tinieblas. Así que identifique dónde viven sus representantes de gobierno y dónde están las bases del gobierno, y cuando vaya a mandar sus escuadrones de misiones especiales, que oren allí, que clamen ahí, que reprendan esos demonios que se establecen allí en el humanismo de los políticos. Las potestades, usted las identifica, dónde operan, dónde están sus embajadas o sus bases, las identifica básicamente
por el tipo de pecado que producen. Por ejemplo, para explicarme bien, potestades de homosexualidad. Hay una zona donde están ahí, como un hervidero de espíritus. Ahí la gente practica eso más que en otros lugares y ahí está la base. Las identificas, si no tienes el nombre propio, las identificas por el pecado que incitan. Potestades de alcoholismo, potestades de enfermedad. Los hospitales, a los creyentes no se nos ocurre rodear los hospitales y reprender los demonios y después enviar un equipo de gente y poner manos y se van a sanar los enfermos. ¿Sabe? La primera vez que T.L. Osborne, que viene ahora en octubre, fue a mi país, Costa Rica, en el año 56 por ahí, ese hombre fue sacado por el gobierno, por los militares que aquel tiempo teníamos, o la Guardia Civil, por la queja de los médicos, porque la campaña estaba más o menos a 1,5 kilómetros del Hospital San Juan de Dios, y los enfermos se estaban sanando y el hospital se le estaba quedando sin pacientes a los médicos, y entonces se levantaron y lo acusaron de ejercer la medicina sin licencia. Potestades de enfermedad. Nosotros tuvimos hace como 10, 12 años una campaña, yo no sé si Dagoberto te acordás, en San Ramón, son hermanos de Costa Rica que andan aquí. ¿Te acordás? Que estaba el estadio de fútbol y atrás estaba el hospital. Cada día venían testimonios de gente que estaba, los enfermos pegados así en las ventanas, oyendo el mensaje y recibiendo sanidad. Y entonces al día siguiente los daban de alta y venían a la campaña a testificar y se salvaban otros del hospital. Y venían. Bendito sea el Señor. Potestades de enfermedad se asientan donde suceden las cosas. Potestades de narcotráfico. Hay ciertos pueblitos, lugares donde ahí no entra pero ni la policía. Potestades de violencia. Tienen que ser identificadas en tu mapa. Tienes que orar. Amén. Me quedan 10 minutos. Alabados el Señor. Bueno, las columnas de iniquidad, ya le mencioné algo. Los lugares escogidos para la guerra, ya se los mencioné también. El Everest es uno. Las puertas de la ciudad. Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe? El concepto de puertas de la ciudad tienes que buscarlo en el Antiguo Testamento, cuando las ciudades se edificaban en cuadro o en rectángulo y tenían 4 puertas. Los ancianos de una ciudad se sentaban allí en el día y ellos juzgaban todo caso. Ahí venía la gente, ellos decían quién entraba a la ciudad y quién salía. De noche se cerraban las puertas. ¿Recuerda usted cuando alguien salía huyendo, según el libro de Levítico, del vengador de sangre? Y salía corriendo buscando una ciudad de refugio, y si los ancianos le daban oportunidad, se metía ahí y tenía paz. Bueno, los ancianos de la ciudad representan autoridades que controlan el acceso, la entrada o salida de las cosas que ocurren en una ciudad. Estas son fuerzas jerárquicas de Satanás que se establecen en puntos claves. Y cuando tú tienes un mapa y buscas la historia, tú te das cuenta por dónde entró la influencia a nuestras naciones. Cuáles son los puntos o las puertas que hay que cerrar. Y sobre todo en esos lugares hay que hacer oraciones de rompimiento de pactos muy importantes. Yo no conozco, pero los aeropuertos son modernamente puertas de una ciudad. La zona de acceso de las carreteras más importantes o los caminos que usaban nuestros antepasados son las más importantes. Vías de trenes. Tú puedes orar, porque por esos lugares entran muchas influencias del diablo a nuestras ciudades. Hace unos años, yo creo que después de que se oró por las puertas de la ciudad en nuestro país y se hicieron ciertas oraciones en puntos claves, nunca nuestro gobierno, que lo que tiene es una policía civil, gracias a Dios, no tenemos ejército, pero es muy incipiente. Yo creo que en los últimos 2 años nunca una policía costarricense capturó más toneladas de cocaína en toda su historia, porque se cerraron las puertas de la ciudad y nosotros dijimos, diablo, estas puertas no son para que entres tú, es para que entre la bendición de Dios. Y alguien tiene que pararse en las puertas de la ciudad y declarar la bendición para que la influencia sea solo la del Espíritu Santo, y que se suban a los puntos clave, las puertas de la ciudad, los profetas de Dios, y como Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, y di a los 4 vientos de la tierra, Espíritu, ven de los 4 puntos de la tierra, y que venga, aleluya, un avivamiento, aunque los huesos secos se levanten, y se levante entonces poderosamente un ejército grande en extremo. Amén. Bueno, qué pena, hermano, que voy tan rápido. Número 7. Usted debe establecer una estrategia de ataque en la batalla territorial. ¿Cómo lo va a hacer?
¿Cuál estrategia bíblica va a usar o combinada? Usted tiene que saberlo. La Biblia nos enseña de muchas, cómo Moisés subió al monte, cómo Josué rodeó la ciudad de Jericó por 7 días. Hay países o ciudades donde los hermanos en México, por ejemplo, le dieron 7 vueltas al Distrito Federal en la carretera de circunvalación. Duraban, hermano, horas y horas. En las últimas 7 vueltas del 7º día, ellos duraron desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. La ciudad más grande del mundo. Artillería pesada, vamos a lanzar las bombas y las granadas a los aires para que se derribe el poder del enemigo. Y tener lista una infantería, un equipo de evangelismo que va luego a recoger la cosecha, porque de nada ganamos en hacer toda una batalla espiritual si no tenemos un plan de discipulado, no tenemos un plan de conservación del fruto, no tenemos gente preparada o algún tipo de estrategia evangelística para cosechar las almas que vendrán. Ese es el número 8. El número 9. Unidad y cobertura del cuerpo. Esto no es un asunto solo para que lo haga una iglesia. Si tienes que empezar por ahí porque otros no lo entienden, amén. Pero esto es un asunto para todos. Es un asunto en el que nos deberíamos involucrar todos los líderes, todos los pastores. A mayor unidad, mayor cobertura. La mayor cobertura que podemos traer al cuerpo no es la de un hombre, sino es la unción corporal, la unción corporativa, la unción ministerial. Todas las iglesias clamando, orando juntas traerán una bendición. Entonces el paso número 9, busca la unidad, motiva a los pastores de tu ciudad, motívalos a unirse en este trabajo, amén. Y busca una dirección profética para que no haga loco la gente, lo digo entero, a lo tico, no hagan loco, porque entre lo profético y la hechicería hay un velo muy tenue y hay gente que se pone a hacer cosas antojadizamente. Por eso es necesario cobertura apostólica, cobertura profética, para que haya un balance de que lo que se va a hacer tiene asidero bíblico y tiene un sustento de parte de Dios. Amén. Número 10, debes considerar que en toda batalla espiritual van a realizarse actos proféticos. Diversos actos proféticos. Ayer cuando traté de predicar un ratito, le mencioné un acto profético. Cuando el profeta le dijo al rey, golpea con la saeta. Golpeó 3 veces y el profeta se enojó, le dijo, si hubiera golpeado más, así sería la derrota de tus enemigos. Dios le dijo a Ezequiel, capítulo 4, toma un adobe y haz un dibujo de la ciudad de Jerusalén y ponle sitio a ella y profetiza. Actos proféticos. Amén. Que traen el poder de Dios. Número 11, para ir terminando. Debes hacer una selección de los elementos usados para la batalla espiritual. Por ejemplo, el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, lo puedes usar para ungir. Las piedras marcadas con los textos bíblicos, usted ve que en la Biblia las piedras eran usadas por el pueblo de Israel para recordatorios acerca de las victorias. Usted ve que la Santa Cena es un elemento importantísimo en la batalla espiritual, porque en base al derramamiento de la sangre de Jesús es que tenemos victoria. Amén. Tú puedes usar estandartes en la batalla espiritual, puedes usar cuernos de carnero, yo tengo uno para que lo suenen los hermanos cuando van a la batalla, trompetas, danzas, efods, la sal. No había un solo sacrificio del Antiguo Testamento que no se podía llevar a Dios si no era salándolo con sal. La sal es un símbolo de pacto, de sello de pacto. Muchas cosas más puedes usar, búscalas en la Biblia. Amén. Y número 12, el desarrollo de la batalla. Planéalo, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a ponerle un ejemplo. El lunes, ayer hizo 8 días, nosotros hicimos 9 equipos para ungir y orar por nuestras comunidades. Entonces los preparamos, nos preparamos con el mapeo, definimos cuáles puntos íbamos a tomar, quiénes iban a tal parte, debes planificarlo, ¿cómo lo vas a hacer? Amén, si es a pie, debes tener todo preparado. Ahora termino con esto en un par de minutos. Si no digo esto, lo que dije no sirve de mucho. Yo tengo un concepto que Dios ha venido trabajando en mi corazón y que quiero dejarlo en usted, porque más que aclaratorio, creo que es más equilibrado. Cuando hacemos guerra espiritual, nosotros no estamos intentando derrotar a Satanás. Ya él fue derrotado. Nosotros estamos amparándonos en la victoria de la cruz del Calvario por Jesús. Entonces, cuando hacemos guerra espiritual, en cierto sentido, nosotros lo que estamos haciendo es
la función de los notificadores del Poder Judicial. Déjeme explicárselo. Es como que somos los ejecutores de la voluntad de Dios. Voy a decírselo así. Por ejemplo, mi abuelo trabajó mucho tiempo en el Poder Judicial y él trabajó al principio como notificador. Entonces, cuando el juez daba una sentencia o requería de alguna persona, él iba con una notificación, levantaba en el juzgado y tenía que llevársela a la persona. Y esa persona, una vez que la firmaba, decía: una vez recibido tal cosa, tiene 5 días para desalojar la casa o tiene 5 días para presentar su recurso de apelación. Pero al recibir la notificación estaba hecho. Entonces él dice que a veces iba a un territorio que se había metido gente que no era el dueño interpuso un recurso para sacarlo de ahí con la policía y ellos no se salían, y mi abuelo llevaba con la notificación y lo agarraban a balazos, disparaban. Otros dan direcciones falsas para que no les notifiquen nada. Dicen, dan tal dirección, y cuando el notificador los anda buscando: no, ya no vive aquí, ahora vive allá, y van allá y tampoco. Porque en el momento en que recibe la notificación, la sentencia cuenta. Entonces déjeme decirle esto: cuando hacemos batalla espiritual, nosotros somos como los notificadores del Poder Judicial. Ya el juez dictó sentencia. Satanás fue destronado. La tierra y su plenitud son del Señor y de sus herederos, que somos nosotros. La sangre de Cristo nos ha hecho herederos y coherederos con Dios. Somos los dueños de la tierra. Y cuando llegamos a territorios y llegamos a la nariz de los espíritus que están ahí tomando el control, le decimos: aquí está la notificación, Satanás, ahora mismo estás fuera. Ahora mismo estás notificado, sal de Guatemala, sal de Costa Rica, sal de El Salvador, sal de nuestra ciudad. Y hermano mío, ya tú cumpliste, y ahora esa base legal de fe que le diste a Dios por tu actitud, por tu acción profética, entonces Dios suelta su ejército, Dios suelta su milicia, y los ángeles comienzan a invadir el territorio y decir: Satanás, hubo un pueblo que me dio la base legal, ellos han reclamado sus derechos territoriales, el precio fue pagado por de sangre por ese territorio, por esas vidas, te has metido como un precarista, como un usurpador ilegítimo en ese territorio, pero ahora ya has sido notificado, la derrota fue hecha, ahora mismo sal de allí, porque los herederos quieren tomar el control de la tierra. Amén. Por eso cuando yo vi en el sueño al Dalai Lama, yo le dije: en asuntos de pacto, tú sabes que nadie tiene derecho sobre un territorio si el dueño no le concede el derecho. Y de Guatemala los dueños somos los creyentes. Somos los herederos de Dios, coherederos con Cristo, y de Jehová en la tierra y su plenitud. Tú eres el dueño de Guatemala. Así que levántate sobre tus pies y terminemos orando y diciéndole al enemigo: no te queremos en Guatemala, para nada te queremos. Para nada te queremos, eres un precarista, estás invadiendo el territorio que Jehová nos asignó. Amén. Así que levante sus manos y comience a clamar por sus derechos, amén, espiritualmente, y comience a echarlo fuera de su ciudad, fuera de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde estamos clamando ahora, Padre, para que la gloria tuya sea vista sobre nuestras naciones de Centroamérica. Señor, para que cada territorio en donde el enemigo asentó una fortaleza sea limpio. Nosotros reclamamos los derechos en base, oh Dios mío, a la sangre derramada por el Hijo de Dios. Nosotros somos los herederos y los coherederos, porque por el Espíritu ahora podemos decir: Abba, Padre, tú eres nuestro Padre. Ahora por el Espíritu podemos ser llamados hijos de Dios. Somos los dueños de este territorio y estamos ordenando al enemigo salir de Guatemala, salir de Costa Rica, salir de Puerto Rico, de Jamaica, de la República Dominicana. Estamos ordenando al diablo salir de Honduras, de Belice, de Panamá. Estamos ordenando al diablo salir de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua. Estamos ordenando al enemigo salir de México. Le estamos ordenando sacar ahora mismo sus compinches de todas nuestras ciudades importantes, porque queremos edificar el reino, queremos el territorio limpio, queremos edificar
buscar el reino de Dios y no queremos nada con Satanás. No te queremos, desconocemos tu autoridad, desconocemos tus obras, desconocemos tus derechos legales, ya no los tienes. Jesús compró nuestras vidas. Jesús compró las naciones. La redención es no solo por el hombre, sino por el planeta. La redención es por la tierra. La redención es por todo aquello que el hombre perdió en el Edén. En el primer Adán lo perdimos todo, pero en el postrer Adán lo recuperamos todo. Aleluya, aleluya, oh aleluya, oh aleluya, oh aleluya, 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 aleluya. Guatemala es de Jesús y de la iglesia. Centroamérica es de Cristo y de la iglesia. El Caribe es de Cristo y de la iglesia. Aleluya. Hermano, yo dije aleluya. 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 Alabado sea Dios. No damos el permiso. Diga, Satanás, no te damos más el permiso. Satanás, no te damos más el permiso. Espíritu Santo, tú eres el dueño. Ven sobre Centroamérica, ven sobre Costa Rica, ven sobre el Caribe. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Hermano, grite aleluya. En tu casa, en tu familia, Satanás no tiene permiso más. En tu ministerio, en tu congregación, él no tiene permiso. Espíritu Santo, ven a nuestra familia, tú eres el dueño. Ven a nuestra congregación, llénala, tú eres el dueño. Ven a nuestra vida, a nuestro ministerio, tú eres el dueño, tú eres el dueño, tú eres el dueño. Oh, Rabba Sataralaba Sobala, Icaralaba Sobalaba, oh, Ramandalaba Sombala. Aleluya. Suelte la palabra profética, suelte la palabra de su boca. Por su nación profetice bendición, profetice avivamiento. Yo profetizo sobre Guatemala, sobre Centroamérica, que el mayor avivamiento de su historia está viniendo, que antes que el siglo termine, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Panamá, el Caribe, estarán envueltos en el mayor despertamiento espiritual de toda su historia. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo profetizo sobre tu vida que en los próximos meses tú entrarás en el mayor despertamiento espiritual de tu ministerio, de tu propia vida. Lo que tú vas a vivir en los próximos meses jamás será comparable con nada de lo que has vivido hasta ahora. Yo profetizo para tu ministerio una unción de milagros, una unción de sanidades, una unción de poder, una unción apostólica y profética, una unción de cosecha sobre tu vida y sobre tu ministerio. Yo profetizo que los dones del Espíritu se activarán en tu vida como nunca antes. Profetizo que tus iglesias crecerán. Profetizo que tus ministerios tendrán una influencia como nunca antes en la sociedad. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya, hermano. Aleluya. Vienen días. La hora viene y la hora es en donde Centroamérica será levantada en el poder del Espíritu Santo. La hora viene y la hora es en donde el ejército de Dios será levantado. Levanta tus manos por última vez y comienza a profetizar sobre el valle de huesos secos, sobre todo pueblo y todo valle, toda ciudad donde hay gente que no conoce a Jesús. Profetiza, di: Espíritu, ven de los cuatro vientos de la tierra sobre nuestros pueblos, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros ministerios, y levántalos como un ejército grande en extremo. Yo profetizo que surgirá un estruendo, surgirá un terremoto. Yo profetizo que se unirá hueso con hueso, tendón con tendón, aparecerán músculos. Yo profetizo que el cuerpo tendrá vida por el Espíritu. Profetizo que se levantarán como un ejército grande en extremo. De cada tumba, de cada pueblo religioso, Dios levantará un ejército. De cada congregación que hoy está pasiva, que hoy no tiene vida, Dios encenderá su lámpara. Yo profetizo avivamiento entre el pueblo pentecostal, el pueblo tradicional. Yo profetizo avivamiento entre los carismáticos, entre los católicos, entre los que no conocen al Señor. Profetizo avivamiento entre los políticos, entre los profesionales, entre la juventud. Profetizo avivamiento. Oh, gloria. Lo que usted sabe de Dios, suéltelo. Lo que Dios le ha revelado, suéltelo. Profetícelo, profetícelo, profetícelo. Lo que Dios le ha revelado sobre pueblos y ministerios, suéltelo. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Viene, hermano, viene. Avivamiento viene. Avivamiento viene. Avivamiento viene. Avivamiento viene para Centroamérica. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levante sus manos al Padre y dele gloria, porque avivamiento viene. Vivimos la época más bella de la historia del hombre. Nuestros hijos van a ver lo que otros no vieron, y es que cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Oye bien, y han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para esta generación de ministros. Y veréis a Dios levantar a los padres y tornar su corazón hacia el corazón de los hijos. Y el corazón de los hijos, dice el Señor, se volverá a los padres, y secaré la rebelión y secaré la desobediencia, dice el Señor. Y entonces sabréis que yo estoy en medio de vosotros, porque yo restauraré la familia, yo restauraré hogares, yo restauraré, dice el Señor, la gran familia, dice el Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya.